Cuando ocurre el cambio presenta. Devocionales de Ellen G. White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 5 de junio. La euforia espiritual no impide el desánimo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Primera de Reyes 19:2. Este texto, mis hermanos, nos dice que Elías, si nosotros sabemos bien el contexto, acababa de vivir uno de los momentos más poderosos de su ministerio. El fuego del cielo había caído. Los profetas de Baal habían sido vencidos. La lluvia había regresado. Y si vemos un poquito más allá, sin embargo, un solo mensaje de Jezabel fue suficiente para derrumbarlo. Y debemos de tener en mente, mis hermanos, que las victorias espirituales no nos hacen inmunes al desánimo. Solo la dependencia constante de Dios nos sostiene. Párrafos 1 y 2. Por valiente, exitoso e intrépido que haya sido el pueblo de Dios en realizar una labor especial, a menos que constantemente busquen a Dios y continúen teniendo confianza en la obra que Él les ha confiado, perderán su valor. Después que el Señor les haya otorgado una maravillosa revelación de su poder, estimulándolos a hacer la obra de Dios, surgirán circunstancias que probarán su fe, y a menos que confíen por completo en el Señor, fracasarán. Así ocurrió con Elías. Con la ayuda de Dios había derrotado a los profetas de Baal, pero se desanimó por los resultados de la manifestación de Dios. Bajo las amenazas de una reina impía se desvanecieron su valor y su fe. Perdió de vista al Señor a cuyo cuidado estaba, y sin nadie que se lo ordenara, huyó para salvar su vida. Estaba bajo una terrible depresión, pues había esperado demasiado del milagro que se produjo delante del pueblo. Mis hermanos, comencemos entendiendo el principio general que introduce esa historia. Uno que aplica a todo creyente adventista, ¿no? La hermana White establece desde el inicio una advertencia que no debemos pasar por alto. No importa cuán valiente, exitoso o usado por Dios haya sido, si dejas de buscarle constantemente, perderás el valor que Él mismo te dio, mis hermanos. Y eso es algo que nosotros debemos de tener en mente, ¿no? Porque las grandes victorias espirituales no son garantías de estabilidad permanente. No, de hecho, mis hermanos, muchas veces vienen seguidas de las pruebas más intensas. Y por eso vimos que Elías lo experimentó en carne propia. Había confrontado a 850 falsos profetas. Había llamado fuego del cielo. Había presenciado el poder de Dios de una manera extraordinaria, mis hermanos. Y aún así, cuando llegó la amenaza de Jezabel, su fe colapsó, según lo que acabamos de leer. Se desanimó, huyó y cayó en una depresión tan profunda que le pidió a Dios que le quitara la vida, mis hermanos. Y si vamos un poquito más a lo que nos dice la Escritura en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ninguna, mis hermanos, experiencia espiritual pasada nos protege automáticamente del desánimo del futuro. Párrafos 3 y 4. Si Elías, sabiendo que había cumplido la voluntad divina, hubiera mantenido su confianza en Dios y hecho de Dios su fuerza y su refugio, hubiese permanecido firme e inmovible en la verdad. La impresión hecha sobre el rey y sobre el pueblo había producido una reforma. Elías fue puesto bajo la inspiración de Dios, pero cuando los enviados trajeron el amenazador mensaje de Jezabel y se lo gritaron en sus oídos, despertando
de su profundo sueño, perdió su confianza en Dios. Este era el momento en que había de haber manifestado valor en el Señor y una fe viva y activa. No debió huir de su responsabilidad. Dios le había dado una maravillosa demostración de su poder con el propósito de indicarle que Él no lo abandonaría, que su poder era plenamente suficiente para sostenerlo, pues Él era el Dios de los poderes del cielo y de la tierra. Ahora, mis hermanos, analicemos dónde estuvo el error de Elías y qué debió haber hecho en ese momento tan crítico, ¿no? Si Elías, mis hermanos, hubiera mantenido su mirada en Dios después del Carmelo, la historia habría sido diferente, ¿no? El rey y el pueblo ya habían visto el poder divino. Una respuesta firme de parte del profeta habría podido producir una reforma genuina en Israel, ¿no? Pero como decía lo que acabamos de leer, que cuando llegó el mensaje amenazante de Jezabel, que llegó a sus oídos, Elías perdió de vista al Señor. En lugar de refugiarse como debemos de hacer cada uno de nosotros, huyó de su responsabilidad. Lo que hace un momento tan revelador es el contraste, mis hermanos. El mismo hombre que había enfrentado a toda una nación solo, ahora huía de una mujer. Ese era precisamente el momento para demostrar fe viva y activa, mis hermanos. Dios había mostrado su poder no para que Elías descansara en el recuerdo de ese milagro, sino para que confiara en que ese mismo poder seguía disponible, mis hermanos. Y la palabra de Dios lo declara en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios que te esfuerzo. Mis hermanos, si el antídoto contra el desánimo no es recordar lo que Dios hizo, sino es confiar en lo que Dios sigue haciendo. Últimos párrafos. Pero Elías olvidó a Dios y huyó, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose bajo el enebro, se quedó dormido. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando leo las palabras de las Sagradas Escrituras y veo el interés que la familia celestial despliega en los siervos fieles del Altísimo. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, comió 40 días y 40 noches, hasta Horeb, en el monte de Dios. Y finalmente, mis hermanos, veamos cómo respondió Dios ante el derrumbe de su siervo, ¿no? Y lo que esa respuesta nos enseña sobre el carácter divino. Elías llegó al desierto exhausto, desanimado y con un deseo de morir, según lo que acabamos de leer. Se acostó bajo un árbol y se rindió. Y Dios no le reprendió, no lo abandonó tampoco, mis hermanos. No le dio un sermón, le mandó un ángel. 2 veces le mandó ese ángel para que le tocara con ternura y le dijera: levántate, come, porque largo camino te resta. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Dios entendió que su siervo estaba agotado en cuerpo y en espíritu. Antes de hablarle al corazón, atendió su cuerpo. Y la hermana White nos dice que su corazón se conmueve al leer esto, porque revela el interés genuino de la familia celestial que tiene por cada siervo fiel, ¿no? Y Elías se levantó, comió y bebió por 40 días, fortalecido por esa comida que Dios le había dado, ¿no? Y las escrituras lo confirman, mis hermanos, en Salmos 34:18, y nos dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Cuando caemos en el desánimo, Dios no nos abandona, sino que se acerca. Y en el libro inspirado por la sierva del Señor, en Profetas y Reyes, nos dice lo siguiente: por valiente, exitoso e intrépido que haya sido el pueblo de Dios en realizar una labor especial, a menos que constantemente busquen a Dios y continúen teniendo confianza en la obra que Él les ha confiado, perderán su valor. Así que, mis hermanos, como adventistas del séptimo día, la historia de Elías nos recuerda que el desánimo no discrimina. Puede tocar a los más valientes, a los más usados por Dios, a los que acaban de vivir victorias extraordinarias. Lo que marca la diferencia no es la intensidad de nuestra última experiencia espiritual, mis hermanos, sino la constancia de nuestra comunión diaria con el Señor. Y cuando caemos, mis hermanos, porque todos caemos, todos estamos propensos a caer, debemos de tener en mente que tenemos un Dios que no nos da la espalda, sino que se inclina, nos toca y nos dice: levántate, el camino no ha terminado. Y por eso les invitamos a que nos acompañen cada mañana para fortalecer esa comunión con Dios. Y con esa certeza en nuestro corazón, arrodillémonos para orar a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias porque en nuestro momento más bajo no nos abandonas. Gracias porque cuando queremos rendirnos, usted nos toca y nos dice que el camino debemos de escoger. Enséñanos a no depender de las experiencias pasadas, sino a depender constante de su presencia. Que nuestra fe no descanse en los milagros de ayer, sino en la certeza de que usted es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ayúdanos siempre a poder depender de usted en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.